Melodía AM. En Econoticias, el tema del día. Constructora Hábitat de los Andes. Creamos entornos. Son las 7 de la mañana, 2 minutos. Bienvenidos a nuestro tema del día. Hoy vamos a hablar de la situación de la carrera tercera de la ciudad de Ibagué. Lamentablemente vemos cómo continúa el mercado persa, la invasión del espacio público, un tema que es muy preocupante y que genera afectaciones para el comercio organizado de nuestra ciudad. Pero también hay que entender que hay unos derechos que también tienen las personas que pueden ocupar el espacio público y lo pueden utilizar para sus ventas. Por eso están con nosotros a esta hora en Econoticias Cristian Gutiérrez, director de FENAL con el departamento del Tolima, a quien saludamos. Buenos días. Muy buenos días y buenos días a todas las personas que a esta hora nos escuchan y nos ven aquí a través de Ecos Interactivo. Muy bien, también está con nosotros José Ojeda, arquitecto y docente de la Universidad Antonio Nariño. Buenos días, José, ¿cómo está? Una feliz mañana. Buen día, muchas gracias por la invitación y contento de estar acá. Bueno, muy bien, vamos a hablar de este tema muy espinoso. Doctor Cristian, ¿qué pasó con el plan de recuperación de la carrera tercera de la ciudad de Ibagué, que hace un tiempo pues anunció con bombos y platillos, como se dice popularmente, el secretario de Gobierno Milton Restrepo? ¿Qué pasó con este plan? Bueno, son múltiples factores los que han afectado allí todo el tema de la carrera tercera. Sin duda alguna es una problemática económica, pero es una problemática social, es una problemática que afecta directamente a los comerciantes formales que tenemos a lo largo de la carrera tercera y calles aledañas. Son cerca de 270 los comercios que hay a lo largo de toda esta carrera tercera, con calles aledañas entre 10 y 15. De la mano de la Secretaría de Gobierno, lo que hicimos inicialmente fue hacer un levantamiento de toda la información de todos estos vendedores informales, estacionales o ambulantes que allí se tienen, para poder comenzar a tomar línea de las posibles acciones. Derivado de esto, o parte de lo que derivó de esto, fue la política pública del vendedor informal, cual fue firmada en mayo de este año, y también derivado de esto, pues venimos trabajando, articulándonos con la misma Secretaría, pero sin duda alguna nos quedamos bastante cortos porque hoy en día la problemática sigue, nuestros comerciantes formales siguen teniendo esta problemática bastante grave, la cual los afecta directamente a sus negocios. Nosotros hemos sido unos abanderados desde hace muchos años. FENALCO ha estado trabajando en pro de poder recuperar esta calle o esta carrera tercera, pero nos hemos quedado bastante cortos de las posibles soluciones que se puedan dar y no se avisora, al menos en el corto tiempo, una posible solución. Al revés, vemos como cada vez más y más van llegando diferentes vendedores informales o estacionales allí sobre la carrera tercera, y esto pues desestima. Pero esto fue una situación coyuntural que vivimos durante los días del folclore, ¿o ustedes lo ven como ya permanente, que llegan más y más vendedores a este sitio? Hay dos momentos que son claves. El mes de diciembre, donde llegan pues vendedores estacionales que no son de la ciudad, o algunos otros que optan por ir a trabajar allá en la calle, y sucede de igual manera en el mes de junio. Pero sin duda alguna lo que se percibe en el resto del año, nosotros vivimos en constante contacto con los empresarios que están allí ubicados, es el desorden que hoy en día se tiene, y ese control que en algunos puntos pues es necesario, porque desestiman las ventas y los clientes, y al final terminan los clientes no yendo ni a comprarle al formal, que es quien paga impuestos, quien sostiene, y al informal pues es el que está ahí en la calle. Bueno, ¿y qué mirada se tiene desde la academia, desde la Universidad Antonio Nariño, arquitecto José Ojeda? ¿Ustedes conocen esta política pública del vendedor ambulante que fue recientemente aprobada en el Consejo de Ibagué? Sí, justamente en mayo fue aprobada y hay unas precisiones muy importantes en esta política pública, y es que tomar conciencia de cuáles son las categorías de esos vendedores ambulantes, informales, ¿sí? que están categorizados en vendedores ambulantes, como lo mencionaba, semiestacionarios, ¿sí? que son los que van, digamos, moviéndose, pero también estacionándose en algunos sitios, los estacionarios, los periódicos que no funcionan todos los días, sino en intervalos en algunos días de la semana, y los ocasionales, que son los que vemos en las temporadas de fiestas, etcétera. Entender, digamos, que existen estas diversas categorías nos hace ver que también las soluciones deben ser reconociendo, digamos, esas dinámicas que tienen estos vendedores. ¿Qué veo yo? ¿Y qué vemos desde la academia? Hay una saturación del espacio público en el sector comprendido, digamos, entre la 10 y la 15, en la tercera, pero eso nos hace ver que la peatonalización o las calles vehicularmente restringidas también son, digamos, un promotor de esa vida urbana y de esa vida comercial.
¿Qué quiere decir esto? Que si funciona y si se están estacionando en este sitio, es porque quizás hay que pensar que la ciudad necesita un poco más este tipo de espacios, generando corredores que tengan un remate urbano, que tengan conexiones en espacios públicos que puedan atender estos flujos, ¿sí? Entonces, De hecho, se está hablando de peatonalizar la carrera tercera entre la 15 y la 19. ¿Ustedes lo ven positivo? por supuesto, justamente porque el Parque Galarza es uno de esos espacios donde se puede atender esos flujos, donde se puede conectar las dinámicas que tiene la Plaza de Bolívar con el terminal de transportes, la gente que llega al municipio y que necesita un corredor, además de seguro, con ofertas diversas para conectarse con el centro, de manera que me parece que es una discusión que se debe dar, que se debe socializar. En ese sentido también invito, digamos, a las personas que tengan decisión en ello a vincular a las sociedades civiles como la Sociedad Colombiana de Arquitectos, etcétera, que pueden aportar en la gestión de concursos públicos de ideas de diseño, ¿cierto? En donde veo que sí, siempre la solución va a ser interdisciplinar, pero tenemos en la ciudad 3 facultades de arquitectura, tenemos el potencial para generar concursos que no tienen que ser vinculantes, pero que pueden ayudar a aportar ideas en la complejidad que requiere. ¿Los han tenido en cuenta la Facultad de Arquitectura a la hora de tomar decisiones en materia de espacio público en la ciudad? Entiendo que los han tenido en cuenta en las mesas de movilidad que han tenido algunas administraciones, los han tenido en cuenta en algunos procesos, digamos, de participación en la captura de ideas, pero me parece importantísimo promover los concursos públicos que ni siquiera tienen que ser solo para las academias, sino para cualquier persona a nivel nacional o incluso internacional, lo que nos hace capturar conocimiento incluso externo. Claro que sí, pero bueno, la realidad que hoy viven los comerciantes formales de Ibagué, doctor Cristian Gutiérrez, es muy complicada. A veces el acceso a sus establecimientos se ve bloqueado por los vendedores ambulantes o estacionarios, bueno, todas esas categorías que tenemos acá. Sí, claro, evidentemente, y la evidencia ahí lo demuestra. La peatonalización entre 15 y 19, si va a ser un reflejo de lo que estamos viendo entre 10 y 15, pues hay que tenerle bastante cuidado, porque un proyecto bien pensado pero mal ejecutado es un muy mal proyecto. Y esa es la bandera que levantamos desde el comercio formal, porque hay que tener en cuenta la dinámica empresarial comercial que se tiene entre la 15 y la 19 para que no suceda lo que nos está sucediendo hoy en día entre la 10 y la 15, que vemos descontrol, que vemos que hay gente paseándose con cilindros, hay niños vendiendo, no hay obstáculos para los vehículos, no hay acceso a los parqueaderos que otrora existieron en esta vía se desaparecieron. Desafortunadamente tenemos problemas de algunos vendedores que utilizan las mismas vitrinas de los comerciantes formales para colgar o para poner allí o para exhibir sus productos. Entonces, el control es inminente, es importante hacerlo por partes, de acuerdo con la ley 1988 del 2019. Un primer paso es lo que venimos haciendo nosotros de la mano de la Secretaría de Gobierno, que es la medición y la caracterización de ellos, pero eso tiene que ir de la mano de un presupuesto, posiblemente para futuras acciones, porque de lo contrario, pues lo que vamos a tener es más proliferación de vendedores ambulantes que se nos han ido moviendo hacia otros lados. Ya vemos aquí incluso alrededor de este centro comercial, el Agua Power Center, donde tenemos algunas ventas ambulantes estacionales. Lo mismo nos sucede sobre la zona de multicentro, sobre la zona del centro comercial La Estación. Entonces es un tema de ponerle bastante cuidado. Entendemos la problemática social que tiene la ciudad de Ibagué, pero no hay que dejarlo crecer, al revés, hay que buscar las soluciones y las posibles actividades que se puedan desarrollar tanto con los vendedores estacionales o informales, como con los formales, que al final son los que terminan de una u otra forma asumiendo los costos sociales de FENALCO, por ejemplo, ¿se opone a la peatonalización de la carrera tercera entre calles 15 y 19 o lo ven positivo? Más que oponernos, levantamos la mano es a tener en cuenta la dinámica empresarial. Hay 7 parqueaderos, hay 3 hoteles, hay 2 centros comerciales, hay algunos negocios que requieren por su tipología de negocio un cargue y un descargue en ciertas horas. Entonces es importante que exista ese control, porque de nada sirve que hagamos un muy buen proyecto si no vamos a tener un control y después entonces no vamos a tener accesos bloqueados a los parqueaderos, que es lo que vemos hoy en día entre la 10 y la 15, si vamos a tener vitrinas bloqueadas y vamos a tener las entradas a los centros comerciales bloqueados. Entonces, el temor, y con realidad, es decir, con la evidencia de arriba de los comerciantes que están ubicados entre la
15 y la 19 es que sea una réplica de lo que vemos entre la 10 y la 15. Bueno, esa mesa de concertación de manejo del espacio público que lidera la alcaldía sigue operando, ustedes participan allí, tienen en cuenta sus sugerencias, sus recomendaciones. Claro que sí, evidentemente. Nos reunimos con cierta periodicidad. Últimamente nos hemos reunido con los encargados de ejecutar el proyecto, que es con el sistema estratégico. Con ellos hemos tenido reuniones, tanto como con los empresarios, y hemos manifestado de una u otra forma pues la realidad que se vive y la preocupación real que se tiene sobre ese proyecto que va entre la 15 y la 19. Bueno, pues es una situación que todos los días vivimos los ibaguereños. Hay temporadas, obviamente, estas fiestas del folclore fueron muy difíciles, vimos una situación muy complicada allí, también, pues evidentemente la temporada de cierre de año es muy compleja. Bueno, arquitecto, cuéntenos una cosa, ¿cómo afecta el ordenamiento del centro de la ciudad de Ibagué la prevalencia del espacio público invadido? Esa es una realidad que pues no se puede ocultar. Sí, de hecho, ahorita que nombraban el Sistema Estratégico de Transporte Público, en el COMPES, creo que es el 4017, me parece, el del sistema, está establecida la intervención del centro, no sé cómo lo tienen planteado explícitamente, pero en el documento está establecido que parte de ese presupuesto del Sistema Estratégico de Transporte está vinculado a estas intervenciones, también al fenómeno del parqueo en vía, y creo que en ese sentido establecer cuáles son los sitios donde se permite el parqueo del vehículo particular también puede un poco mejorar la dinámica de lo que pasa en estas calles vehicularmente restringidas. Entonces, definir este uso que me parece que en Ibagué todavía no está implementado, ¿cierto? El de las áreas azules, es importante. Me parece que en ese sentido reconocer todas las frecuencias que necesitarían el acceso vehicular en estas zonas peatonales es prioritario, pero también creo que esto nos hace pensar que el uso del espacio público para poder determinar estas implicaciones de los vendedores y la ocupación de estos espacios, podríamos pensarlo un poco en paralelo a la función que cumplen unas zonas azules en otras ciudades. ¿Usted le gustan las zonas azules? ¿Las ve como algo que puede contribuir a descongestionar la invasión del espacio público? Creo que sí, porque determinar cuáles son los sitios en donde es posible nos permite ordenar, ordenar los usos, ¿cierto? Y las dinámicas urbanas. Considero además que en el pensamiento de la estrategia, de cómo un vendedor estacionario ocupa el espacio público y cómo impedir que esta persona se considere dueña de ese espacio por el tiempo de permanencia que lleve o la tradición en años ocupando el espacio, el modelo de las zonas azules permitiría una forma de ir haciendo que ese espacio sea ocupado periódicamente y que muchas personas tengan oportunidad de hacerlo y que el que necesite una ocupación permanente vaya en esa transición, que es lo que define la política pública de vendedores informales, y es que las estrategias que están en este acuerdo aprobado por el Consejo en mayo son unas estrategias de transición hacia el emprendimiento o hacia la formalización, ¿cierto? De hecho, hay estrategias de flexibilización e ingreso a la vida crediticia, digamos, claro, a la incorporación del sistema de salud, etcétera. Bueno, ha habido varios intentos de implementar zonas azules en la ciudad de Ibagué, doctor Cristian Gutiérrez, pero pues hoy no las tenemos, han fracasado, se han socializado, la han planteado en varias alcaldías, pero no las tenemos. ¿Esta sería una buena solución, una buena alternativa? Y además, ¿hay espacio en el centro para zonas azules? Bueno, quizás en el centro es un poco complejo identificar cuáles serían los potenciales zonas azules, pero Ibagué evidentemente tiene una carencia de parqueaderos, allí tal cual como lo evidenciamos en la zona gastronómica, que es la zona G, donde hay unos muy buenos restaurantes, se tiene
muy pocos parqueaderos disponibles. Al igual sucede en la zona de Cádiz, donde se tienen tantos centros médicos que desafortunadamente no tienen parqueadero, y prácticamente el único parqueadero tiene una capacidad para 20 carros y casi que está ocupado todo el tiempo. Entonces las zonas azules evidentemente serán una solución para la problemática tanto de los vehículos como en algunos casos de algunos vendedores estacionales. Lo que sin duda alguna necesitamos urgentemente y muy fuerte en la ciudad de Ibagué son temas de cultura ciudadana, tal como se ha evidenciado la cultura en la ciudad de Ibagué, tanto vial como de todos los ámbitos, tanto en lo vial como lo que recientemente vimos en el Festival Folclórico del respeto hacia los espacios donde la gente circulaba, pues eso ya se sale un poco de las manos de las autoridades. Y se ha descuidado este aspecto de la cultura ciudadana. No hemos visto últimamente campañas muy claras y contundentes con un mensaje, por ejemplo, de respeto al espacio público, de no parquear en zonas donde está prohibido. Sí, desafortunadamente no se ha visto últimamente campañas bastante fuertes en temas de comportamiento social. Y esto no solamente parte desde las autoridades, sino también tiene que venir un poco más atrás, y es el amor que se le tenga a la ciudad, porque aquí se pueden hacer muchas actividades, muchas cosas, pero si no tomamos la conciencia del respeto del espacio público, del respeto de las vías, de utilizar bien las vías, pues difícilmente lograremos algo, porque desafortunadamente lo que vemos hoy es que se parquean en cualquier lado, se pasan el semáforo, hay a veces problemas con los señores de las motos, no todos, porque hay unos que manejan muy bien, pero hay otros que desafortunadamente no. Lo mismo sucede con los señores de los vehículos. En las zonas azules le pueden dar esa oportunidad de que se quede bien parqueado, y el que no, pues evidentemente para eso están las autoridades, para que hagan la función y poderle dar esa posibilidad de decirle, señor, estaciónese, parquéese en una zona azul, o de lo contrario, pues va a ser llamado a un comparendo, que es lo natural, como sucede no solamente en otras ciudades de Colombia, sino en muchas ciudades del mundo donde no fueron pensadas para parqueaderos, pero encontraron estas zonas azules donde pueden ubicar los vehículos. Doctor Cristian Gutiérrez, le quedan a la administración municipal escasos 6 meses. ¿Va a pasar en blanco en el tema del espacio público? Y 2, hemos visto que nuevamente la tercera está invadida hasta más no poder de espacio público. Le llama uno la atención que el ímpetu que había a finales del año pasado por la recuperación ha amainado. Y la inquietud que le surge a algunos es si esto tiene que ver con la campaña electoral y de flexibilizar el trato con los ambulantes. Bueno, desafortunadamente lo que sucede es que es muy complejo tener 60 o 70 personas contratadas para que estén moviendo o haciendo circular a las personas que están invadiendo el espacio público. No existen las herramientas, o al menos no se tienen las herramientas actuales jurídicas para poderlos mover. La policía ya tampoco tiene esa facultad, o es lo que al menos nos han manifestado, y no lo están realizando. Entonces se convierte en un problema bastante complejo poder tener allí las personas. Lo que estamos haciendo ahora al finalizar de esta administración es dejando las mediciones, que es la base o es donde se parte la política pública, donde debe iniciar, que es la caracterización y medición, porque lo que no se mide y no se caracteriza, pues difícilmente se controla y difícilmente se pueden tomar acciones a futuro. Ya le quedará a la persona que llegue a la alcaldía el trabajo con toda esta información, comenzar a diseñar las herramientas y las estrategias que, si bien en la política pública quedaron enmarcadas, esto requiere un presupuesto, porque una política pública sin un presupuesto pues es una izada más de bandera. Claro que sí, no podemos quedarnos nada más en un documento frío allí que no se lleve a la práctica. Bueno, arquitecto José Ojeda, desde el punto de vista de la academia, ¿qué solución se puede plantear a nivel urbanístico y una solución arquitectónica que mejore de manera integral e inclusiva esta situación que estamos viviendo aquí en la carrera tercera en la ciudad de Ibagué? Una problemática que lleva muchos años y que cada día se pone más compleja. Bueno, tenemos referencias como las estrategias de desarrollo sostenible que tiene las Naciones Unidas planteadas desde el 2015, con una visión hacia el 2030, de la que han surgido iniciativas. Por ejemplo, en España salió el manifiesto sobre las ciudades de los 15 minutos y territorios de los 45 minutos, que son documentos de libre uso, con algunas estrategias, entre las cuales se encuentran estrategias que se armonizarían con estas intervenciones, que son, por ejemplo, el urbanismo táctico, que son estrategias de intervención en el espacio público ligeras, de bajo presupuesto, que permitan identificar los comportamientos de las personas antes de hacer una intervención
final en el espacio público. Entonces, estas estrategias planteadas en estos documentos, sí, lo repito, es la ciudad de los 15 minutos. Es un documento generado por diferentes… ¿Es fácil de implementar en una ciudad como Ibagué esa estrategia de ciudad de 15 minutos? ¿De qué depende? ¿Hay voluntad política? ¿Qué se requiere aquí? Plantea diferentes metodologías, dentro de las cuales la primera instancia son estos inventarios y digamos, esta recopilación de indicadores, ¿cierto? Y a partir de ello, esa apropiación está determinada en este tipo de documentos. Pues hay más, pero me parece que este es uno de los más accesibles, que permiten hacer intervenciones de bajo costo, que nos permitan identificar cuál es la estrategia final de intervención. Por supuesto, hay que reconocer las dinámicas prediales, las dinámicas digamos de los habitantes, de los residentes de estos sitios y también de los usuarios digamos periódicos, pero esto permitiría en ese vínculo entre la administración y la academia empezar a indagar sobre procesos que ya se han realizado, experiencias que podemos capturar de otras ciudades y que se pueden implementar. Bueno, en Colombia hay una ciudad que sea modelo para la recuperación del espacio público. Por ejemplo, esta situación que estamos viviendo en la tercera, ¿la han logrado manejar con éxito alguna ciudad en particular en Colombia? Pues si queremos ver unos ejemplos de la misma escala, podemos ver la 14 en Armenia o la calle 23 en Manizales. Funcionan de esta manera, tienen un comercio muy similar y tienen este tipo de implementación de vía vehicular restringida, que nos permitiría entender cómo funcionan estos corredores. En el caso de Manizales, por ejemplo, en ese mismo sector, en esa misma vía que atraviesa todo el centro de la ciudad, está la catedral, está una estación del cable aéreo, está el Parque Fundadores. Digamos que existen ejemplos en Colombia que podemos… ¿Y se pueden aplicar en la tercera de Ibagué? ¿Podría ser una solución de fondo a lo que hoy estamos viviendo? Sí se pueden aplicar, pero no como una receta o un sello copiado. Yo creo que estos procesos justamente fueron el producto, como lo mencionaba, de concursos públicos nacionales de diseño, ¿cierto? En donde, digamos, es posible ver y entender cuáles son las explicaciones desde la teoría un poco, ¿cierto? Y desde la práctica. Que nos permitan identificar las condiciones puntuales de Ibagué. Les cuento por qué. En la primera intervención de la tercera, si ustedes recuerdan, el tipo de vegetación que se usó en esta intervención no funcionó. No funcionó porque habría que hacer un reconocimiento de cuáles eran las especies vegetales que servían para este sector, ¿cierto? Entonces, nos puede parecer muy bonito en otra ciudad, pero quizás el clima de la ciudad no lo va a recibir de la misma manera. Entonces, ese tipo de condiciones hace que Ibagué tenga comportamientos distintos en el clima, en las precipitaciones, etcétera. Digamos que es necesaria digamos una reflexión local, ¿cierto? Y no solo una copia, pero sí podemos ver experiencias a nivel nacional. Pues muchas gracias, arquitecto José Ojeda, docente de la Universidad Antonio Nariño, por acompañarnos en ese espacio de Ecos del Conveima. Esperamos tener sus aportes en otras oportunidades. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias también, doctor Cristian Gutiérrez, director de FENALCO. Pues una papa caliente este tema del espacio público en la ciudad de Ibagué. Sí, sin duda alguna, es una tarea pendiente, Ayer estaba revisando documentos que los más recientes datan del 91, es decir, donde se tiene información de trabajo con los vendedores ambulantes estacionales, es decir, llevamos casi 40 años en la ciudad de Ibagué y no lo hemos podido resolver, no hemos podido descifrarlo, y hay que tomar unas acciones y unas medidas de fondo que permitan que el comercio siga fluyendo, porque al final lo que buscamos y lo que todos queremos es que el comercio avance y que las empresas sean formales. Más empresas formales tributan más y tenemos una mejor ciudad. Claro que sí. Ese es el reto de la nueva administración. Aquí se está con la administración actual tratando de consolidar información. Evidentemente, pues esta información suele variar, pero miraba yo una información del 99 y se tenían 1.400
y algo de ambulantes caracterizados o registrados, y nos da una cifra relativamente similar a diciembre de 2022. Entonces es un ejercicio en el cual estamos en deuda, y ahí está una función y una muy buena información para que nuestros candidatos y candidatas aprovechen, tomen sus acciones y hagan sus propuestas en el marco de esta política pública y le pongan un recurso para poder solucionar, y que nos despeguen la tercera y que el comercio formal, que es el que paga, fluya. Claro que sí, un tema pues siempre allí en la agenda pública, 7:28 minutos, hasta aquí nuestro tema del día. Ya venimos en algunos minutos con el ping-pong político, el rumbo de que van a tomar los candidatos alternativos a la alcaldía de Ibagué. Va a haber unidad, ¿qué va a pasar allí? Estaremos con Renzo García, con Carlos Alfredo García también, y otro aspirante más a la alcaldía de la ciudad de Ibagué.